Sabes, muchas veces creemos que amar es simplemente estar al lado de alguien, que el amor se reduce a los gestos, a los abrazos, a las palabras bonitas que decimos casi por inercia, pero no. El amor verdadero, el que cala hondo, el que transforma, exige algo mucho más complejo: escucharse. Y escucharse duele. Sí, duele, porque escucharse no es solo oír las palabras del otro, es exponerse al silencio, a la incomodidad, a esas verdades que no siempre queremos aceptar. Te pregunto, ¿cuántas veces en tu relación escuchaste lo que tu pareja realmente estaba diciendo y no lo que vos querías escuchar? Eso que parece tan sencillo, tan natural, en realidad es un acto de valentía, porque escuchar al otro implica despojarse de las defensas, dejar de lado el orgullo, ese orgullo que nos hace decir yo estoy bien, no pasa nada, cuando en realidad algo dentro nuestro grita, y ese grito muchas veces se ahoga entre los reproches, entre las discusiones y los silencios que duelen más que cualquier palabra hiriente. El amor, te digo, no es solo un sentimiento cálido que te hace sonreír por la mañana. El amor es también reconocer que el otro tiene miedo, que el otro tiene heridas, que el otro tiene un pasado que a veces se le aparece como un fantasma en momentos inesperados. Y escucharlo de verdad implica mirarlo a los ojos y permitir que ese fantasma se manifieste sin juzgarlo, sin minimizarlo, porque amar es admitir que la otra persona es compleja, que no siempre va a actuar como esperamos, y aún así querer seguir ahí acompañando, sosteniendo. A veces pienso en la rutina de nuestras vidas. Volvemos del trabajo, nos sentamos frente a frente, miramos la televisión, revisamos el teléfono y creemos que estamos compartiendo la vida, pero no estamos escuchando, estamos en piloto automático, y es allí donde el amor empieza a resquebrajarse. Porque si no nos escuchamos, si no nos permitimos sentir lo que el otro siente, terminamos viviendo juntos, sí, pero solos. Te voy a contar algo que veo muy seguido en mi consultorio. Parejas que vienen y me dicen, nos queremos, pero ya no sabemos cómo hablar. Y ahí entiendo algo profundo. El amor se ha convertido en una lista de tareas pendientes, en un cumplimiento de expectativas, en un manual que nadie escribió, pero que todos creemos conocer. Y entonces el dolor aparece silencioso pero constante, aparecen los reproches que repetimos sin darnos cuenta, en los silencios que elegimos para no confrontar, en la tristeza que se instala como huésped no invitado. Escucharse no significa estar de acuerdo siempre, ni significa que las diferencias desaparezcan. Escucharse significa abrir un espacio donde la verdad del otro pueda existir. Y eso duele, porque muchas veces la verdad del otro nos confronta con la nuestra, nos hace mirar nuestros propios miedos, nuestras propias fallas, nuestras propias heridas. Y ahí surge la pregunta inevitable: ¿podré sostener este amor sin que me destruya? Amar, entonces, no es solo disfrutar de la compañía, es también atravesar juntos el dolor, es aceptar que habrá días donde las palabras no saldrán fáciles, donde las miradas se cruzarán con cansancio, con tristeza, con frustración, y aún así elegir escuchar. Elegir entender que ese dolor no es un obstáculo, sino una señal de que algo profundo está pasando, que algo verdadero necesita emerger. Y te digo otra cosa: escuchar al otro es también escucharse a uno mismo. Porque cuando prestas atención al dolor del otro, inevitablemente te encontrás con el tuyo. Y ahí, querido oyente, es donde el amor se vuelve un espejo que refleja no solo lo que sentimos por la otra persona, sino lo que sentimos por nosotros mismos. Porque no hay amor completo sin aceptación, y no hay aceptación sin escucha. Así que hoy, si estás escuchando esto y pensás en alguien que amas, te invito a algo muy simple y muy difícil a la vez. Detente, mírala, escúchala,
No busques respuestas inmediatas, no busques cambiarla, no busques convencerla de nada. Solo escúchala. Y mientras lo haces, presta atención a lo que sentís, a tu incomodidad, a tu miedo, a tu deseo de resolver todo de golpe, porque todo eso es parte del amor, todo eso es parte de crecer juntos. El amor que duele, el amor que exige escucharse, es el que tiene la posibilidad de transformarnos. Es el que nos obliga a mirarnos de frente, a admitir nuestras fallas, a reconocer nuestras sombras, y aunque a veces parezca imposible, aunque duela más de lo que creemos soportar, ese amor vale la pena. Porque al final, escuchar al otro es también escucharnos a nosotros mismos y elegir seguir amando incluso cuando el dolor nos atraviesa. Sabes, hay un momento en toda relación en el que el amor se pone a prueba. No es cuando todo es perfecto, no es cuando los días son soleados y los abrazos fluyen sin esfuerzo. El amor se pone a prueba cuando duele. Y duele porque nos obliga a mirar más allá de nuestras expectativas, más allá de lo que creemos merecer o lo que queremos recibir. Duele porque nos muestra nuestras limitaciones y muchas veces nuestras contradicciones. Te pregunto, ¿alguna vez escuchaste a tu pareja y sentiste miedo de lo que ibas a encontrar? Porque escuchar de verdad es arriesgado. Escuchar implica aceptar que el otro tiene pensamientos, deseos, temores, emociones que quizás no coinciden con los tuyos. Y ahí aparece esa voz interna que nos dice, mejor no preguntar, mejor no indagar, así todo queda tranquilo. Pero sabes, el silencio muchas veces es el peor enemigo del amor. El silencio guarda resentimientos, acumula incomprensión y en algún momento explota de manera inesperada. Cuando alguien llega a mí y me dice, Rolón, siento que ya no lo entiendo. Sé exactamente lo que pasa. No es que el amor se terminó, no. Lo que sucede es que dejar de escucharnos nos convierte en desconocidos bajo el mismo techo. Nos convertimos en compañeros de rutina, en administradores de tiempos compartidos, en personas que coexisten más que conviven emocionalmente. Y eso duele porque el amor, el verdadero amor, exige una presencia que va más allá del cuerpo, exige una presencia del alma. Escucharse implica detenerse, apartar la distracción de los teléfonos, la televisión, el trabajo, todo eso que creemos imprescindible, y mirar al otro a los ojos, mirarlo y ver lo que hay más allá de sus palabras. Porque el otro no solo comunica con lo que dice, también con lo que calla. Y aprender a leer ese silencio es un acto de amor profundo. Aprender a soportar el malestar que surge cuando escuchamos algo que nos incomoda es un acto de valentía. Y te confieso algo, escuchar no siempre nos hará sentir bien. Muchas veces nos hace sentir culpa, miedo, tristeza, incluso nos provoca rabia. Porque el otro nos refleja partes de nosotros mismos que preferiríamos no ver. Y ahí aparece la gran paradoja. Para amar de verdad hay que atravesar el dolor de escucharse mutuamente. Es un ejercicio de humildad y coraje. Humildad para aceptar lo que nos incomoda, coraje para enfrentar lo que nos duele. A veces me pregunto por qué nos resulta tan difícil escucharnos. Y creo que la respuesta está en la prisa, en la urgencia de resolver todo de inmediato, en el deseo de evitar el conflicto a toda costa. Queremos soluciones rápidas, palabras mágicas, gestos perfectos, pero el amor no funciona así. El amor se construye en la paciencia, en la tolerancia, en la disposición a permanecer, aunque no sepamos exactamente qué decir o cómo actuar. Hay parejas que llegan a un punto donde se miran y no se reconocen. Y yo les digo, no es que no se amen, es que dejaron de escucharse. Y escuchar, te lo aseguro, no es solo prestar atención. Escuchar es entender sin necesidad de convencer, es acompañar sin intentar arreglar, es sostener sin reclamar, es permitir que el otro sea, aunque nos incomode, aunque nos desafíe, aunque nos obligue a mirarnos con sinceridad. Cuando uno aprende a escuchar de esta manera, descubre algo increíble. El amor duele, pero también sana, porque el dolor nos enseña
Nos enseña que los errores no son fracasos, sino oportunidades para crecer juntos. Que los silencios no son vacíos, sino espacios que hay que aprender a habitar con paciencia. Que las diferencias no son enemigas, sino puertas que nos permiten conocer la complejidad del otro y a la vez la nuestra. Y escuchando, uno también aprende a escucharse a sí mismo, aprende a reconocer lo que siente, a admitir sus propios límites, a aceptar que no siempre tendrá todas las respuestas ni la solución perfecta, porque el amor no exige perfección, exige autenticidad, exige presencia, exige ese coraje silencioso que nos permite decir, te escucho, aunque no comprenda del todo, aunque me duela, aunque me haga sentir vulnerable. Entonces, hoy te invito, mientras escuchas estas palabras, a que hagas un ejercicio sencillo y profundo. Mirá a la persona que amás y escuchala de verdad. Dejá de lado los juicios, las expectativas, los rencores guardados. Permitite sentir el dolor que pueda surgir. Aceptalo como parte del proceso. Porque el amor que duele es el que nos transforma. Y transformarse juntos, créeme, es la experiencia más intensa y valiosa que podemos vivir. Hay algo que suelo repetir en mis charlas, y lo repito porque lo veo todos los días en las historias que la gente me confía. Muchas parejas no se separan por falta de amor, sino por exceso de ruido. Ruido hecho de palabras no dichas, de miedos disfrazados de ironías, de silencios que se vuelven muros. Y claro, cuando hay tanto ruido, ya no se escucha nada. Ni al otro, ni a uno mismo. El amor necesita silencio. Pero no el silencio que congela, el que castiga o el que aleja. No. Necesita ese silencio donde dos personas pueden mirarse sin miedo, donde pueden hablar sin gritar, donde pueden reconocerse en la mirada del otro y sentir que, aunque todo esté tambaleando, todavía hay algo verdadero que los une. Ese silencio es el que sana, es el que permite que las palabras tengan sentido otra vez. Escucharse en pareja no es solo cuestión de tiempo o de voluntad, es una elección diaria, porque escucharse implica estar dispuesto a incomodarse. Y no todos estamos listos para eso. Escuchar al otro puede significar descubrir que ya no piensa igual, que ya no siente igual, que necesita algo distinto. Y entonces aparece el miedo, ese miedo que te susurra, y si ya no me ama, y si lo que me dice cambia todo lo que soy. Por eso muchas veces preferimos no escuchar. Fingimos que no pasa nada. Nos convencemos de que es mejor callar para mantener la paz. Pero esa paz no es paz, es anestesia. Te aseguro algo, el amor que no se escucha termina muriendo de a poco. No con grandes discusiones ni explosiones. Muere en la rutina, mueren los después hablamos, mueren las sonrisas forzadas y en los besos que se dan por costumbre. Y duele, claro que duele. Porque cuando uno ama quiere conservar, quiere sostener, quiere arreglar, pero hay una verdad que a veces cuesta aceptar. No se puede salvar lo que no se escucha. En el consultorio muchas veces escucho frases como ya no sé qué más decirle o me cansé de repetir lo mismo, y yo suelo responder con otra pregunta. ¿De verdad lo dijiste o solo lo gritaste? Porque no es lo mismo hablar que comunicarse, y no es lo mismo oír que escuchar. Hablar para descargar no construye. Escuchar para comprender, sí. Escucharse implica bajar las defensas. Implica dejar que el otro entre en nuestra historia, que toque esas partes de nosotros que mantenemos cerradas por miedo. Y claro, cuando alguien toca una herida, duele. Pero el dolor no siempre es señal de destrucción, a veces es señal de vida. Porque lo que duele también nos recuerda que todavía sentimos, que todavía nos importa. A veces el amor exige quedarse en silencio frente al llanto del otro, no ofrecer soluciones, no llenar el vacío con frases hechas, solo estar ahí, acompañar, y eso, aunque parezca simple, es una de las cosas más difíciles de hacer. Porque todos queremos calmar el dolor del ser amado, todos queremos decir algo que lo alivie, pero a veces la verdadera ayuda no está en las palabras, sino en la presencia.
en ese gesto silencioso que dice estoy acá y aunque no sepa cómo resolverlo, no voy a irme. Escucharse también es reconocer cuando el amor duele demasiado, porque el amor no debe destruir. El amor duele porque muestra, pero no debería humillar ni apagar. Y escuchar esas señales, esas alarmas que suenan bajito al principio, también es un acto de amor propio sobre todo. Porque escucharse no es solo cuidar al otro, es también cuidarse a uno mismo dentro del vínculo. ¿Cuántas veces confundimos el sacrificio con el amor, no? ¿Cuántas veces creemos que amar es soportar cualquier cosa? Y no, el amor no exige que te pierdas, exige que te encuentres, que encuentres tu voz, tu límite, tu deseo. Y para eso tenés que escucharte. Tenés que tener el coraje de decir, esto me duele, esto no lo quiero más, esto me está haciendo daño. Porque si no te escuchás vos, el otro tampoco podrá hacerlo. El amor que se construye sobre la escucha es un amor que se transforma. Un amor que puede envejecer sin volverse rutina, que puede cambiar sin perder su esencia. Porque cuando dos personas se escuchan, no se juzgan, se descubren. Y eso al final es lo que mantiene viva la llama. No el romanticismo eterno ni las promesas vacías, sino la capacidad de mirarse, hablarse y escucharse incluso cuando duele. Porque el dolor no siempre es el final del amor. A veces es solo su manera de pedirnos que despertemos, que aprendamos a escucharnos otra vez. ¿Sabes? Hay algo profundamente humano en ese instante en que el amor empieza a doler. No porque haya terminado, sino porque empieza a enfrentarnos con la verdad. Y la verdad te lo digo como terapeuta, pero también como alguien que ha amado, no siempre es cómoda. A veces la verdad nos obliga a reconocer que no somos tan fuertes como creíamos, que no siempre estamos listos para escuchar lo que el otro siente y que muchas veces detrás de nuestras discusiones lo que realmente hay es miedo, el miedo de no ser suficiente, el miedo de perder al otro o incluso el miedo de encontrarnos a nosotros mismos en ese reflejo que el otro nos devuelve. Escucharse en una relación es casi como mirarse en un espejo, pero no en esos espejos que nos devuelven solo la apariencia. No, es un espejo emocional, uno que refleja nuestras sombras, nuestras heridas, nuestras partes no resueltas. Por eso cuesta tanto. Porque escuchar al otro cuando lo amamos muchas veces significa escuchar algo de nosotros que no queremos ver. Y ahí empieza el verdadero desafío. He visto muchas veces parejas que se sientan frente a mí y me dicen, ya no sé qué quiere de mí, o me habla pero no lo entiendo. Y lo que suele pasar es que no están escuchando desde el corazón, están escuchando desde el miedo. Porque cuando uno tiene miedo, traduce todo lo que el otro dice en amenazas. Si el otro pide más tiempo, lo sentimos como rechazo. Si el otro necesita espacio, lo vivimos como abandono. Si el otro nos señala algo que le duele, lo tomamos como crítica. Y así, el diálogo se convierte en campo de batalla, cuando podría ser un puente. El amor se construye en esos puentes, en la decisión de cruzar hacia el otro lado, aunque dé miedo. En el gesto de quedarse a escuchar, incluso cuando el orgullo te dice que no, porque el amor no es compatible con el orgullo. El orgullo protege, sí, pero también aísla, y cuando el amor se aísla, empieza a apagarse. Escuchar al otro cuando el dolor está presente es como abrir una herida para limpiarla. Duele pero sana, porque el silencio que acumula resentimiento enferma, y la palabra escuchada con empatía cura. ¿Sabés qué es lo más duro de escuchar? Cuando el otro dice algo que tiene razón, y nosotros no queremos admitirlo. Ahí aparece el ego, ese viejo enemigo de la intimidad. Nos dice, no te dejes, no cedas, vos también tenés derecho. Y claro que lo tenemos, pero el amor no es una competencia de derechos. El amor es un encuentro entre dos personas que intentan comprenderse en medio de sus diferencias. Y eso solo se logra escuchando, no para responder, no para ganar la discusión, sino para entender. Hay algo que suelo decirle a las parejas que atraviesan crisis. No siempre hay que tener razón. A veces solo hay que tener amor. Porque tener razón puede darte satisfacción por un instante, pero escuchar con amor te puede devolver una vida compartida. Escucharse también significa aceptar los límites. Aceptar que
no todo se puede arreglar, que hay heridas que llevan tiempo, que hay emociones que no se curan con una conversación. Y aún así, quedarse, acompañar ese proceso sin exigir que el otro cambie ya, sin pedir que sea distinto mañana, porque el amor no crece con la presión, crece con la paciencia. A veces el amor duele porque nos está enseñando a soltar la ilusión del control. Queremos controlar lo que el otro siente, lo que el otro hace, lo que el otro piensa. Y el amor no funciona así. El amor no se impone, se ofrece. Y quien escucha ofrece un espacio donde el otro puede existir sin miedo. Te invito a pensar algo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste sin interrumpir? Sin preparar una respuesta mientras el otro hablaba. Sin pensar en defenderte, solo escuchando, con el alma abierta, sin esperar nada a cambio. Eso es amar. Eso es estar. Y cuando uno logra hacerlo, algo cambia. No necesariamente el otro. Cambiás vos. Porque entendés que escuchar es también un acto de amor hacia uno mismo. Porque cuando dejás de pelear con la palabra del otro, empezás a reconciliarte con tu propia historia. Escucharse incluso cuando duele es la manera más humana de decir: te elijo con tus heridas y con las mías, con lo que sos y con lo que todavía no puedo entender. Y si el amor sobrevive a esa escucha, entonces puede con todo. ¿Sabés? Hay una etapa en el amor que casi nadie te enseña a atravesar. Esa en la que el enamoramiento se apaga un poco, donde las certezas se vuelven preguntas y donde el otro deja de ser ese ideal perfecto que imaginamos para convertirse en alguien real, con miedos, con cansancio, con contradicciones. Y ahí empieza otro tipo de amor. El amor que ya no se alimenta solo de besos o promesas, sino de escucha. Escuchar al otro cuando la vida pesa, cuando el entusiasmo se diluye, es un acto de amor maduro. Y te confieso algo, no es fácil, porque cuando amamos también proyectamos. Queremos que el otro nos haga sentir en paz, nos devuelva la seguridad que perdimos, nos confirme que valemos, y sin querer dejamos de escuchar lo que el otro necesita para centrarnos en lo que nosotros queremos recibir. Pero el amor no es una transacción, el amor es un encuentro. Y en todo encuentro verdadero hay dos personas que se miran, se escuchan, se revelan. En mi consultorio suelo ver parejas que se aman profundamente, pero que están agotadas. Y me dicen cosas como: lo escucho pero no lo entiendo, o siento que me habla en otro idioma. Y claro, porque escuchar no siempre es entender con la mente, a veces es sentir con el alma. Escuchar de verdad al otro requiere silencio interior. Requiere dejar de pensar que vas a responder y simplemente abrirte a lo que el otro está diciendo, incluso si no te gusta, incluso si duele, porque detrás de cada enojo, de cada reclamo, casi siempre hay una herida que pide ser vista. Y escuchar esa herida sin defenderte, sin justificarte, es un acto de amor enorme. A veces pienso que el amor se parece mucho a una conversación que nunca termina. Hay momentos de diálogo, de comprensión y también momentos de silencio. Pero incluso en los silencios, si hay amor, hay escucha. Porque escuchar no siempre significa hablar. A veces escuchar es estar presente. Es dejar que el otro respire su tristeza, que atraviese su enojo, que se encuentre consigo mismo sin que uno intente salvarlo. Eso también es amor. Acompañar sin invadir. Y sí, escuchar duele, porque cuando el otro nos muestra su dolor, nos enfrenta al nuestro. Cuando nos dice que está cansado, que se siente solo, que algo cambió, eso toca algo profundo dentro nuestro. Y ahí tenemos dos opciones: defendernos o abrirnos. El amor maduro elige abrirse. No porque sea fácil, sino porque sabe que de nada sirve ganar una discusión si se pierde el vínculo. El amor que escucha entiende que hay momentos donde las palabras hieren, pero el silencio mata. Por eso cuando algo duele, cuando algo no encaja, cuando sentimos que algo se está apagando, lo más valiente no es callar, es hablar. Hablar con respeto, con temblor, con miedo incluso, pero hablar y escuchar al otro cuando te habla, aunque sus palabras no sean las que querías oír. Porque no hay amor posible sin la verdad.
Y la verdad, cuando se dice con amor, aunque duela, libera. Escucharse también implica reconocer que a veces uno se equivoca, que no siempre estamos preparados para comprender lo que el otro necesita. Y está bien, el amor no se trata de no fallar, sino de volver a encontrarse después del error. De poder decir, te lastimé sin querer, perdóname, o necesito que me digas lo que sentís porque no lo estoy viendo. Eso es humildad. Y la humildad en el amor es una forma de ternura. Hay algo profundamente bello en las parejas que aprenden a escucharse después de haber pasado por el dolor, porque ya no lo hacen desde la idealización, sino desde la verdad. Ya no esperan que el otro sea perfecto, sino humano. Y cuando uno se permite amar así, con la conciencia de que el otro puede fallar, doler, equivocarse, entonces el amor se vuelve más real, más sólido, más íntimo. Escucharse, incluso cuando duele, es reconocer que amar no es poseer, es acompañar. Que amar no es tener razón, es comprender. Y que amar no es nunca dejar de hablar, sino aprender a escuchar los silencios del otro. Por eso, si estás en una relación y sentís que algo cambió, no corrás a culpar, ni a exigir, ni a escapar. Séntate, mirá, escuchá de verdad sin miedo, porque a veces detrás del dolor lo que hay no es un final, sino la oportunidad de amar de una forma más profunda, más consciente, más humana. El amor no se mide por los momentos felices. Se mide por la capacidad de seguir escuchándose incluso cuando la vida se pone difícil. Y si lográs hacerlo, si lográs permanecer ahí, sin huir del dolor, te lo aseguro, el amor va a crecer. Quizás de otra manera, quizás más tranquilo, pero más verdadero. Porque al final, amar no es entenderlo todo. Es estar dispuesto a escuchar incluso cuando el alma tiembla. ¿Sabes? Hay momentos en la vida de una pareja donde el silencio se vuelve más pesado que cualquier palabra. Más que un grito, más que una discusión acalorada, más que un reproche. Porque el silencio duele, duele profundo, duele en el alma. Y muchas veces uno cree que ese silencio es protección, es calma, es paz, pero no. El silencio, cuando se instala entre dos que se aman, suele ser señal de que algo está fallando. Algo que no se dice, que no se escucha, que se guarda como si ignorarlo fuera a desaparecerlo. Te pregunto, ¿alguna vez sentiste que podías hablar y que nadie te escuchaba? Que tus palabras rebotaban contra un muro invisible, mientras tus emociones se quedaban atrapadas adentro, sin salida. Eso es exactamente lo que pasa en muchas parejas. Se sientan frente a frente, conviven, se cruzan miradas, se dicen buenos días, buenas noches, y sin embargo no se escuchan. Porque escuchar de verdad no es solo oír las palabras. Escuchar es abrir el corazón y permitir que el otro exista con sus miedos, con sus sombras, con sus deseos y frustraciones. Muchas veces el silencio llega disfrazado de rutina. La televisión encendida, el celular en la mano, un gesto automático de atención, pero no de presencia. Y uno cree que eso es suficiente, pero no lo es. El amor necesita presencia, y la presencia requiere escucha. No basta con mirar, hay que ver. No basta con oír, hay que sentir. Y ahí está la dificultad, porque sentir duele. He visto tantas parejas donde el amor todavía existe, pero se ha vuelto pesado, como un aire cargado que no se renueva. Uno de ellos me dice, no hablamos como antes, y el otro responde, y si hablo me ignora o se enoja. Y ahí está el nudo. No es la falta de amor lo que duele, sino la imposibilidad de comunicarse. El silencio se vuelve un arma, un escudo, una barrera que aleja más que cualquier pelea. Y sin darse cuenta, ambos comienzan a vivir juntos pero separados. Y vivir separados mientras uno ama es uno de los dolores más grandes que puede experimentar el corazón humano. Te confieso algo, el silencio puede ser un llamado de atención, una alarma que dice algo no está bien, algo no se está escuchando, algo se está perdiendo. Y es ahí donde el amor se enfrenta a su prueba más dura,
el coraje de romper ese silencio. Porque romperlo implica riesgo. Riesgo de que el otro no entienda, riesgo de que se ofenda, riesgo de que duela aún más. Pero no romperlo, aunque sea seguro, tiene un precio mucho más alto. Escucharse en el dolor requiere valentía. Requiere dejar de lado el miedo a la reacción del otro y concentrarse en la necesidad de que ambos sean vistos, comprendidos, reconocidos. A veces decir me duele esto o me siento solo parece un acto de debilidad, pero en realidad es un acto de amor profundo, porque implica exponerse. Y exponerse es confiar en que el otro estará ahí, aunque no tenga la solución, aunque solo pueda acompañar. Y escucharse también implica algo más. Aceptar que a veces uno no entiende del todo, que no siempre hay respuestas claras, que el otro puede sentir cosas que nos parecen irracionales o injustas, y aún así merecen ser escuchadas. Y ahí, querido oyente, es donde el amor crece, no en la perfección, no en la coincidencia absoluta, no en la comodidad, sino en la aceptación del otro tal como es, con sus contradicciones, con sus miedos, con sus silencios. He visto parejas renacer de una sola conversación profunda, de una mirada sostenida, de un momento en que alguien decidió arriesgarse a hablar y a escuchar, aunque doliera. Y también he visto parejas perderse porque dejaron que el silencio dictara las reglas. Porque el silencio, cuando se vuelve costumbre, se transforma en distancia. Y la distancia, aunque haya amor, termina erosionando todo. Así que hoy, si sentís que algo está roto, si hay un vacío que no sabés cómo llenar, te propongo esto. Hablá, escuchá, dejá que el otro se exprese, aunque duela. Permitite sentir, aunque sea incómodo, porque el amor que se arriesga a escucharse incluso en el dolor es el amor que sobrevive. El amor que se escucha no es perfecto, pero es verdadero. Y en ese riesgo, en ese abrirse al otro, se encuentra la posibilidad de seguir juntos, de reconstruir, de sanar. El silencio puede ser pesado, pero la escucha consciente lo transforma en puente. Y cruzar ese puente es a veces la única manera de salvar lo que de verdad importa. El amor que todavía late, aunque duela. ¿Sabes? El amor, cuando es profundo, no se mide por los gestos grandilocuentes ni por las palabras perfectas que uno dice en un momento de pasión. El amor verdadero se mide en esos pequeños detalles invisibles, en la forma en que escuchamos al otro cuando las cosas no son fáciles, cuando la vida nos pone a prueba, cuando aparecen los silencios incómodos, los reclamos guardados, las frustraciones acumuladas. Ahí es donde el amor muestra su verdadera fuerza. Escucharse en esos momentos es un acto de valentía, porque escuchar duele. Duele porque implica exponerse, aceptar que el otro tiene razones, emociones y miedos que quizás no comprendamos del todo. Duele porque nos obliga a mirar hacia adentro, a reconocer que nosotros también tenemos heridas, que nuestras inseguridades pueden afectar la relación, que a veces somos injustos sin darnos cuenta, y aún así, elegir escuchar en lugar de cerrar el corazón es lo que distingue a quienes aman de verdad. Hay algo que siempre les digo a las parejas que vienen a verme: el amor no madura mientras evites el conflicto. El amor madura cuando aprendes a cruzar la incomodidad, cuando podés mirar al otro y decir, te escucho, aunque no me guste lo que escucho, aunque me incomode, aunque duela. Esa escucha consciente transforma la relación, transforma al otro y sobre todo nos transforma a nosotros, porque cada vez que abrimos el corazón y nos permitimos escuchar sin juzgar, aprendemos algo profundo sobre la paciencia, la humildad y la empatía. El amor que madura sabe esperar, no porque sea pasivo, sino porque comprende que algunas heridas llevan tiempo en cicatrizar, que algunas emociones necesitan espacio y que el verdadero vínculo se fortalece cuando cada uno puede ser auténtico, incluso en sus momentos más frágiles. Amar no es poseer,
ni controlar, ni convencer al otro de que cambie a nuestro ritmo. Amar es acompañar, estar presente y sostener aun cuando no tenemos todas las respuestas. Te pregunto, ¿alguna vez escuchaste al otro sin preparar tu respuesta? Sin pensar en cómo vas a defenderte, justificarte o explicar tu posición. Solo escuchando. Ese es el amor que madura. Ese es el amor que se transforma en respeto profundo. Y te aseguro algo, cuando empezás a escuchar así, empezás a comprender cosas que antes te parecían incomprensibles. Empiezas a notar matices, emociones escondidas, pequeños gestos que hablan más que cualquier palabra. Y entonces el vínculo cambia. Ya no se trata de ganar discusiones ni de imponer criterios. Se trata de acompañar al otro en su humanidad y de permitir que él haga lo mismo contigo. He visto muchas veces parejas que llegan al borde de la separación y sin embargo logran recomponerse con una sola conversación profunda. Una conversación en la que alguien se atreve a decir: te escucho, quiero entenderte, aunque me duela. Esa frase tan simple tiene un poder enorme, porque en ella se encierra la esencia del amor maduro, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de tolerar el dolor, de permanecer aun cuando la incomodidad nos tienta a alejarnos. Escucharse también implica reconocer los propios errores, aceptar que uno también lastima, que a veces nuestras palabras hieren, que a veces nuestros silencios alejan, y admitirlo con humildad es otra forma de amar. No hay relación que crezca sin esa capacidad de introspección, de autocrítica, de reconciliación. El amor que madura no es perfecto. No está libre de peleas, de malos entendidos, de frustraciones, pero es sólido, porque ha aprendido a sostener la verdad del otro aunque duela y a sostener la propia aunque sea incómoda. Ha aprendido que la escucha es un acto de valentía y que esa valentía mantiene vivo lo que de otro modo se perdería en los silencios. Si hoy estás en pareja o pensás en alguien a quien amás, te invito a hacer un ejercicio muy simple y muy difícil a la vez. Mirá a esa persona, escúchala. No para responder, no para convencer, no para arreglarla, escúchala para comprender, escúchala para acompañar. Y mientras lo haces, permitite sentir tu propio miedo, tu propia vulnerabilidad, tu propia emoción, porque el amor que madura exige eso. Coraje para escuchar, humildad para aceptar y paciencia para esperar. El amor que escucha, incluso cuando duele, es el amor que perdura. El amor que se atreve a enfrentar la verdad, el dolor y la frustración juntos. Y ese amor, créeme, no se olvida, no se extingue, se transforma en algo profundo, sólido y verdadero. Un amor capaz de sostenerse incluso cuando la vida nos pone a prueba. ¿Sabes? Hay algo que muchas parejas no comprenden. La intimidad no nace solo del contacto físico ni de los gestos románticos. La intimidad profunda, la que permanece con el tiempo, nace de la escucha. Sí, de escuchar de verdad, sin juzgar, sin responder de manera automática, sin buscar ganar una discusión. Nace del acto valiente de ponerse en el lugar del otro, de permitir que nos muestre su vulnerabilidad y aceptarla con respeto. Y te confieso, eso es difícil, muchísimo. Porque escuchar implica exponerse, nos obliga a enfrentar lo que el otro siente, incluso cuando nos hiere, incluso cuando nos incomoda, incluso cuando nos desafía. Y ahí está la clave. Muchas veces creemos que el amor es un refugio seguro, un espacio donde todo debería ser placentero. Pero el amor verdadero es también un territorio donde nos enfrentamos a la verdad, donde nos encontramos con los límites, con los miedos, con los silencios incómodos. Y solo a través de esa exposición, de esa valentía, es que se construye la intimidad real. Te pregunto, ¿alguna vez escuchaste a tu pareja llorar sin intentar arreglarlo? ¿Alguna vez la escuchaste enojada, frustrada, confundida
y simplemente te quedaste ahí acompañando sin querer dar soluciones rápidas, eso es amor, eso es intimidad. Porque el amor que escucha sabe que no siempre puede resolver todo, pero puede sostener todo. Sostener la emoción, sostener el miedo, sostener la tristeza, sostener la confusión. Y eso es mucho más valioso que cualquier gesto romántico momentáneo. Escuchar crea un espacio donde el otro puede ser auténtico, donde puede mostrar sus grietas, sus errores, sus dudas y saber que no será juzgado ni rechazado. Y ahí descubrimos algo crucial. Cuando escuchamos así, también aprendemos a escucharnos a nosotros mismos. Nos volvemos conscientes de nuestros propios miedos, nuestras propias necesidades, nuestros propios límites, y esa conciencia nos permite amar de manera más profunda y responsable. He visto parejas que llegaron a mí casi separadas, atrapadas en la rutina y el enojo, y que lograron recomponerse solo porque decidieron escuchar, porque se permitieron abrir el corazón, aunque doliera, y en esa escucha mutua descubrieron aspectos del otro que no conocían. Descubrieron la fragilidad, la ternura, el miedo, y al mismo tiempo descubrieron la fuerza del amor que sobrevive cuando ambos se muestran tal como son. Escuchar también enseña paciencia. Nos hace comprender que no todo se arregla de inmediato, que algunas heridas requieren tiempo, que algunas emociones necesitan espacio, que algunas palabras no se entienden en el momento, pero sí con el acompañamiento. Y ese acompañamiento silencioso, constante, respetuoso, es lo que convierte a la pareja en un equipo, en un vínculo capaz de resistir cualquier tormenta. Te lo digo así de claro, no hay nada más poderoso en el amor que la sensación de ser escuchado. Sentir que el otro nos comprende, que no nos juzga, que nos acepta, que está ahí, incluso cuando todo parece perdido. Eso genera intimidad, eso genera confianza, eso genera resiliencia. Y la resiliencia en el amor es fundamental, porque la vida nos pone desafíos, nos enfrenta a cambios, nos obliga a adaptarnos, pero cuando hay escucha, cuando hay presencia, cuando hay atención verdadera, el vínculo no solo sobrevive, se fortalece. Por eso, si hoy estás en pareja o recordás a alguien a quien amaste, pensá en esto. La intimidad no se mide por cuántas veces hicieron el amor, ni por cuántas veces dijeron te amo. Se mide por la capacidad de escucharse cuando duele. Cuando hay miedo, cuando hay enojo, cuando hay tristeza, el amor que escucha transforma los silencios incómodos en puentes. Transforma los conflictos en oportunidades de comprensión. Transforma la rutina en cercanía emocional. Y ese amor verdadero es capaz de sostenerse incluso en las tormentas más difíciles. Escucharse, incluso cuando duele, es el secreto de la intimidad que dura toda la vida. Porque el amor que se escucha no es perfecto, pero es auténtico, y eso es lo que lo hace eterno. ¿Sabes? Muchas veces las parejas no se dan cuenta del momento exacto en el que empiezan a perderse. No hay una pelea final, ni una gran traición, ni una despedida dramática. Simplemente un día uno de los dos deja de escuchar. Y a partir de ahí el amor empieza a desgastarse lentamente sin que nadie lo note, como una vela que se consume en silencio. Dejar de escuchar es, en cierto modo, dejar de amar, porque el amor no se sostiene solo con presencia física. El amor necesita atención, necesita interés, necesita ese gesto silencioso de decirle al otro te veo, te escucho, me importás. Cuando eso desaparece, aunque el cuerpo esté, el alma ya no está. Y es entonces cuando empiezan las frases vacías, las respuestas automáticas, los silencios incómodos. A veces en las sesiones escucho a alguien decirme, ya no sé qué más hacer. Él está pero no está. Y yo les respondo, quizás no te escucha y vos ya no te sentís vista, porque cuando uno deja de sentirse escuchado, se apaga, pierde la necesidad de compartir, deja de contar lo que siente,
empieza a guardar silencio y ese silencio se vuelve una prisión emocional y te aseguro que pocas cosas duelen tanto como sentirse solo al lado de alguien que amás. Escuchar no siempre significa estar de acuerdo, no significa dar la razón. Escuchar significa comprender que el otro tiene su propia historia, su forma de ver el mundo, su manera de procesar el dolor. Y aceptar eso, aunque no lo entendamos completamente, es un acto de amor enorme. Porque cuando dejamos de escuchar, empezamos a reemplazar al otro por nuestra versión de él. Ya no escuchamos lo que siente, sino lo que creemos que siente. Ya no vemos lo que es, sino lo que queremos que sea. Y en ese punto, la relación deja de ser entre dos personas reales y se convierte en una relación entre fantasmas. El fantasma de lo que uno fue y el fantasma de lo que el otro cree que el otro debería ser. Hay algo muy humano en dejar de escuchar cuando nos duele, porque escuchar implica enfrentar verdades que no queremos oír, verdades sobre el desinterés, sobre el cansancio, sobre los errores propios, pero negar esas verdades solo agranda la distancia. Y cuando la distancia crece, la ternura se apaga y sin ternura el amor empieza a morir, aun cuando los cuerpos sigan compartiendo la misma cama. Te pregunto, ¿cuántas veces fingiste escuchar solo para que el otro no se enoje? ¿Cuántas veces dijiste sí, te entiendo cuando en realidad ya habías dejado de prestar atención? Eso también es una forma de silencio, un silencio disfrazado de diálogo. Y ese silencio es más cruel que cualquier palabra dura, porque le hace creer al otro que está siendo escuchado cuando en realidad está hablando con un muro. Escuchar de verdad es estar presente incluso cuando no sabemos qué decir. Es poder mirar al otro a los ojos y decirle, aunque sea en silencio, no sé cómo ayudarte, pero no te dejo solo. Esa presencia, ese acompañamiento vale más que 1000 consejos vacíos. He visto relaciones resquebrajarse por pequeñas omisiones, por conversaciones no tenidas, por palabras que se postergaron demasiado. Y también he visto relaciones renacer cuando uno de los dos decidió escuchar de verdad, sin miedo, sin defensa, sin interrupciones. Porque cuando el otro siente que puede hablar, que puede ser el mismo, que su voz importa, algo se vuelve a encender, una chispa, una esperanza, un puente que parecía roto pero no lo estaba. El amor no se pierde de golpe, se pierde de a poco. Primero dejamos de escuchar lo que el otro dice, después dejamos de escuchar lo que calla y al final dejamos de escuchar lo que nosotros mismos sentimos. Por eso, si querés cuidar un vínculo, escuchá. Escuchá aunque te cueste, aunque te duela, aunque te confronte. Porque escuchar no es solo una muestra de amor hacia el otro, sino también hacia vos mismo. El día que dejamos de escuchar, dejamos de crecer y el amor sin crecimiento se marchita. Por eso cada palabra que el otro te diga, incluso las que duelen, pueden ser una oportunidad de reconstruir. Una invitación a volver a encontrarse, a sanar, a volver a amar con verdad. El amor no se mide por cuánto decimos, sino por cuánto escuchamos. Y a veces escuchar a tiempo puede salvar todo lo que creías perdido. A veces, cuando una pareja llega al consultorio, siento que traen una herida abierta, pero no siempre saben dónde está el corte. Vienen sangrando sin darse cuenta. Dicen, ya no hablamos como antes, él no me entiende, ella me ignora, estamos cansados. Y detrás de cada una de esas frases, lo que encuentro casi siempre es lo mismo, años de no escucharse de verdad. Porque el amor no se muere de un día para el otro. No hay una fecha en la que podamos decir, acá terminó todo, no. El amor se va desgastando en silencio. Muere un poco cada vez que uno habla y el otro no presta atención. Cada vez que uno pide algo y el otro responde con un después. Cada vez que uno se siente solo, incluso estando acompañado. Una vez atendí a una pareja, Tomás y Laura, llevaban 18 años juntos, habían criado 2 hijos, tenían una casa, una historia compartida. Cuando entraron, se sentaron uno frente al otro, como 2 desconocidos que se deben una charla hace mucho. Tomás empezó diciendo, yo siento que Laura ya no me quiere. Ella
Sin dudar respondió: yo siento que Tomás dejó de mirarme hace años. Y ahí estaba la verdad. Dos personas que aún se amaban, pero que habían dejado de mirarse, de escucharse, de ver al otro. No habían tenido una gran pelea, no hubo traiciones, ni mentiras. Lo que los separó fue algo más silencioso y cruel, la costumbre de no oírse. El amor se le fue muriendo de inanición, no de golpes, porque el amor también se alimenta de palabras, de gestos, de silencios compartidos. Y cuando uno deja de alimentar al otro, el vínculo empieza a apagarse como una vela a la que nadie protege del viento. ¿Y qué se hace cuando el amor se está muriendo así?, me preguntó Laura entre lágrimas. Se intenta escuchar, le dije, aunque duela, aunque llegue tarde, aunque parezca que ya no hay nada que decir. Porque a veces el último acto de amor posible no es quedarse, sino escuchar para poder irse en paz. Hay amores que no pueden salvarse, pero sí pueden despedirse con respeto. No todos los finales deben ser guerras. Algunos pueden ser aprendizajes. Cuando uno logra escuchar al otro, incluso en medio del dolor, se libera de la deuda de lo no dicho. Y en esa escucha, aunque parezca contradictorio, el amor encuentra su último gesto de ternura. Recuerdo que Tomás, después de varias sesiones, dijo algo que me quedó grabado. Yo no sabía que Laura todavía tenía tanto para decirme. Y ella, mirándolo, respondió: yo no sabía que todavía me ibas a escuchar. Ese día no se reconciliaron, pero algo cambió. Pudieron hablarse de verdad por primera vez en años. Y cuando una pareja logra eso, aunque decida separarse, ya no se destruye. Se transforma. El amor, cuando se escucha, no siempre se salva, pero siempre enseña. Enseña lo que fuimos capaces de dar, lo que no supimos pedir, lo que aún nos duele. Enseña sobre todo que nadie puede amar bien si no aprende a escuchar. Y no hablo solo de escuchar al otro, sino de escucharse a uno mismo, porque también hay silencios internos que duelen. A veces seguimos en relaciones que nos lastiman solo por miedo a oír la voz que dentro nuestro nos dice: esto ya no es amor. Nos tapamos los oídos, inventamos excusas, nos decimos que todo va a mejorar, cuando en el fondo ya sabemos la verdad. Escucharse es un acto de valentía. Requiere enfrentar el miedo a lo que vamos a descubrir. Pero cuando lo hacemos, recuperamos algo esencial: la dignidad emocional. Porque el amor no debería exigir que uno se calle para que el otro esté en paz. No debería pedir que uno deje de ser quien es para que el otro no se incomode. A veces amar también significa soltar. Y para soltar con amor hay que escuchar con honestidad. Por eso, cuando una pareja me pregunta si todavía hay esperanza, no busco si queda pasión, si hay proyectos, si se extrañan, busco otra cosa. Si aún pueden escucharse. Si la respuesta es sí, hay camino. Si la respuesta es no, lo más amoroso que pueden hacer es dejarse ir con respeto. Porque el amor no fracasa cuando se termina, fracasa cuando deja de escucharse. Siempre digo que antes de poder escuchar al otro, hay que aprender a escucharse a uno mismo. Y no es fácil, porque escucharse implica aceptar verdades que muchas veces no queremos oír. Hay silencios internos que gritan, frases que no decimos pero que viven adentro como un eco. Ya no soy feliz, esto no me hace bien, tengo miedo, me estoy apagando. Y sin embargo, nos callamos porque tememos las consecuencias de lo que podría pasar si le hiciéramos caso a esa voz. Porque escucharnos puede obligarnos a tomar decisiones que no queremos enfrentar. Salir de una relación, cambiar el rumbo de nuestra vida o incluso admitir que el amor ya no alcanza. A veces, cuando alguien viene al consultorio me dice con angustia: no sé qué me pasa. Y yo le respondo: sí lo sabes. Lo que pasa es que no querés escucharlo. El ser humano tiene una enorme capacidad para negar lo que siente. Nos inventamos justificaciones, buscamos razones externas, culpamos al trabajo, al cansancio, a la rutina. Cuando en realidad el problema está adentro, nos da miedo la sinceridad emocional. Porque si nos escuchamos de verdad,
tal vez descubramos que hemos vivido mucho tiempo desde el deber, desde el miedo o desde el mandato de no defraudar a nadie. Y ahí está el gran dilema. ¿Qué pasa cuando lo que escuchamos no coincide con lo que esperábamos o deseábamos sentir? Cuando el corazón dice, ya no puedo más, pero la cabeza insiste, tenés que seguir. Ahí, en ese conflicto, nace gran parte del sufrimiento humano. Me acuerdo de una mujer que vino al consultorio, Clara, casada hace 20 años, 2 hijos adolescentes. En apariencia todo estaba bien, pero al hablar sus ojos tenían esa mezcla de tristeza y lucidez que solo aparece cuando alguien ya sabe la verdad, pero no se anima a nombrarla. No sé si lo amo, me dijo, o si solo estoy acostumbrada a él. Esa frase la escuché tantas veces y siempre pienso lo mismo. Qué frágil es el límite entre el amor y la costumbre, entre el cariño y la resignación. Le pregunté, ¿qué sentís cuando estás con él? Nada malo, me respondió, pero tampoco nada bueno. Es como estar en pausa. Esa es una de las peores formas de dolor. Vivir sin sentir, anestesiado emocionalmente. Y eso pasa cuando dejamos de escucharnos. Porque cuando uno se desconecta de sí mismo, el alma se apaga despacito, casi sin ruido. Seguimos cumpliendo, sonriendo, cocinando, trabajando, pero adentro hay un silencio que asusta, un silencio que grita. ¿Y vos? ¿Dónde estás? Escucharse también significa hacerse preguntas incómodas. ¿Estoy en este vínculo porque amo o porque temo estar solo? ¿Estoy eligiendo o me estoy dejando llevar? ¿Esto me hace crecer o me achica? ¿Estoy siendo fiel a mí mismo o a una imagen que quiero sostener? Y a veces, cuando nos animamos a escuchar esas respuestas, algo se rompe, pero también algo se libera. Porque toda verdad que se nombra, por más dolorosa que sea, trae alivio. El alma se calma cuando se la deja hablar. Clara, con el tiempo, entendió que no era cuestión de culpas, que su marido no era su enemigo, que no había un culpable, sino un proceso. El amor que habían tenido fue real, pero cambió, y ella finalmente se atrevió a escucharse, a admitir que necesitaba reencontrarse con su deseo, con su voz, con su vida. Recuerdo que un día en sesión me dijo llorando, me duele darme cuenta de que ya no lo amo como antes. Y yo le respondí, te duele porque estás viva, porque te estás escuchando por primera vez en años. Y en ese dolor hay esperanza. Escucharse no siempre significa separarse. A veces, escucharse es el primer paso para reconstruir lo que se había perdido. Pero otras veces, sí es el principio del final. Y aunque duela, también es una forma de amor, amor propio. Porque uno no puede construir una pareja sana si no sabe quién es, si no sabe qué siente. No se puede compartir lo que uno no tiene. No se puede escuchar al otro si uno vive huyendo del propio silencio. Por eso cuando hablo de escucharse, no hablo de un acto de egoísmo, sino de autenticidad, de tener el valor de reconocer lo que uno siente, incluso cuando eso nos pone frente a la soledad. Porque la soledad no es el castigo de quien se escucha, es la consecuencia natural de elegir la verdad. Y en ese vacío, en ese espacio que queda después de soltar lo que ya no vibra, empieza a crecer algo nuevo, la posibilidad de un amor más consciente. Un amor que no nace del miedo a perder, sino del deseo de compartir. Un amor que no exige callarse, sino que invita a hablar. Un amor que no necesita gritar, porque se siente escuchado. Al final del día, ¿escucharse duele? Sí, pero mucho más duele vivir toda una vida sin haberse escuchado jamás. A veces el amor no se dice, se siente, se reconoce en la mirada, en una caricia, en ese gesto mínimo que no necesita palabras, pero también en el silencio, cuando ese silencio no es indiferencia, sino comprensión. Hay silencios que separan, pero también hay silencios que unen. Silencios en los que 2 personas se miran y saben que no hace falta explicar nada porque ambos entienden lo que el otro está atravesando. Ese tipo de silencio, el que contiene
el que respeta, el que no exige respuestas inmediatas, es uno de los sonidos más profundos del amor. He visto muchas parejas llegar al consultorio cuando ya casi no quedaba nada que decirse, o eso creían. Pero a veces, detrás de esa aparente quietud, hay algo que todavía late. Una palabra no dicha, un perdón pendiente, un te necesito que el orgullo no dejó salir. Y entonces mi trabajo consiste en ayudarlos a encontrarse en medio de tanto ruido emocional, porque el amor cuando se pierde no lo hace de golpe. Se pierde de a poco, como una radio que va perdiendo señal hasta que solo se escucha estática. Y el desafío es volver a sintonizar, pero claro, escuchar de verdad exige coraje, porque implica abrirse al otro sin defensas, sin máscaras, sin esperar tener razón. Escuchar es dejar que el otro te habite por un momento. Y eso, en un mundo que nos enseña a competir, a hablar más fuerte, a imponer nuestra versión, se ha vuelto casi un acto revolucionario. Recuerdo una vez a un hombre que me dijo algo que nunca olvidé. Yo no sabía que escuchar podía ser tan difícil y tenía razón. Escuchar no es solo oír lo que el otro dice, es tolerar lo que sus palabras te provocan. Porque a veces lo que escuchamos nos confronta, nos duele, nos pone frente a nuestras propias fallas y sin embargo el amor maduro se construye ahí, en esa disposición a quedarse presente incluso cuando lo que el otro dice nos hiere. Amar no es coincidir siempre, es poder escucharse sin destruirse, es poder decir no pienso igual, pero te entiendo. Es aceptar que el otro no vino a completarnos, sino a acompañarnos. Y cuando esa comprensión aparece, algo cambia. Ya no se trata de ganar discusiones, sino de preservar el vínculo, porque ¿de qué sirve tener razón si el precio es quedarse solo? El amor no necesita vencedores. Necesita dos personas que se elijan cada día, incluso cuando están cansadas, incluso cuando no se entienden del todo, incluso cuando el silencio pesa. A veces en medio de una sesión, cuando una pareja logra por fin escucharse, se produce algo que no siempre se ve, pero se siente. Una pausa distinta, una respiración que vuelve a sincronizarse. No hace falta que se pidan perdón. Basta con que se miren sin rencor. Ahí el amor, aunque haya estado dormido, abre los ojos. Y entonces comprendo que la verdadera escucha no tiene que ver con los oídos, sino con el alma. Porque uno puede oír miles de palabras y no entender nada. Y puede con un solo gesto escuchar lo que el otro calla. El amor que perdura no es el que no discute, ni el que nunca duda. Es el que sabe detenerse y decir, contame lo que te pasa, quiero entenderte. Es el que no usa el silencio para castigar, sino para acompañar. Hay parejas que descubren eso tarde, que solo aprenden a escucharse cuando ya están por despedirse. Y aunque parezca triste, también hay belleza en eso, porque a veces el último acto de amor que podemos ofrecerle al otro es justamente escucharlo por última vez. No para retenerlo, sino para dejarlo ir con respeto. Porque cuando uno se va habiendo sido escuchado, se va más liviano. Y cuando uno se queda habiendo escuchado, se queda más sabio. Tal vez de eso se trate, finalmente, el amor, de escuchar incluso cuando duele, de mirar incluso cuando cuesta, de hablar incluso cuando el miedo nos tiembla en la garganta, porque el amor no pide perfección, pide presencia. Y quien está presente, quien escucha, quien se anima a comprender, ya está amando. Por eso si hoy estás en un vínculo o si alguna vez lo estuviste, pregúntate, ¿estoy escuchando de verdad? ¿Estoy dejando que el otro me escuche? ¿O solo hablo desde mi herida? Porque si no aprendemos a escucharnos, lo que se apaga no es solo la relación, se apaga también la posibilidad de encontrarnos con alguien en lo más humano que tenemos, la emoción compartida. El amor, al final, no muere cuando se acaba el deseo, muere cuando se termina la escucha y solo vuelve a nacer cuando alguien, con humildad, se anima a decir, hablemos, estoy acá, quiero entenderte,
Ese es el verdadero milagro del amor. Cuando dos almas, después de tanto dolor, todavía eligen escucharse.